Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Me gustaría orar antes de empezar a exponer la palabra. Señor, muchas gracias te damos, Padre, por ser tan bueno, por tu fidelidad a través de los años, de los días, de los meses que tú nos has mostrado a través del cumplimiento de tu palabra. Tú eres un Dios bueno y misericordioso, Dios. Señor, ayúdanos tú en esta mañana a abrir nuestros corazones frente a lo que tu Espíritu Santo quiera enseñarnos por el medio de la palabra, para que no solamente seamos enseñados, sino que nos dé la gracia para poder aplicar lo que tú nos enseñas. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la Biblia, Padre. Gracias por cada persona aquí en esta mañana. Que tú sigas instruyendo nuestras vidas, aquellos quienes somos tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Que a la misma vez tú toques el corazón de cada persona que aún todavía no te conoce. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría leer unos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Se quebrantan los sagrados lazos del matrimonio con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. En el ámbito eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y la niegan sin escrúpulo alguno. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y los privilegios que Dios nos ha confiado. ¡Qué alivio! Qué inefable bendición es levantar nuestros ojos de esta escena de ruina y ver a aquel que es fiel en todas las cosas y en todo tiempo. Esto lo escribió Arthur Pink en su libro de los atributos de Dios en la página 59. Pensando y orando y buscando a Dios en este tiempo, en esta semana, donde estamos exponiendo los atributos de Dios y dedicando a lo largo de la semana de estar estudiando sobre ello, ¿qué atributo exponer? Estuvimos viendo la doctrina de la Trinidad y vimos que fue algo muy fundamental para la vida cristiana y que sin la creencia de la Trinidad, de un Dios trino, es imposible ser cristiano. Hablamos de que Dios es uno en esencia y Dios es tres en persona. Que Dios el Padre es divino, que Dios el Hijo es divino y que Dios el Espíritu Santo es divino. Pero en este tiempo, orando,
se me vino en mente, y algo de lo que creo que es muy importante, lo que tocaremos hoy es la fidelidad de Dios. Y esto es algo tan escaso a nuestros días como hemos leído. Este escrito tiene más de 100 años, pero yo creo que cada quien de nosotros somos conscientes que si esto fue la conclusión de Arthur Pym, un cristiano prolífero de su época y destacado en cuanto a doctrinas bíblicas y a vivir a Cristo, si esto fue algo donde ya de por sí abundaba en sus días, la pregunta que creo que es importante que nos hagamos en este inicio de este atributo de que Dios es fiel, ¿cuánto no más está haciendo en todo su auge la infidelidad? No solamente en medio de una sociedad, sino la infidelidad también entre medio del pueblo de Dios. ¿Y cómo contrastar este terrible pecado, como hemos visto, si no es por medio de la Escritura y poniendo al ejemplo supremo e insuperable, quien es Dios mismo? Qué bueno, ¿verdad? Y qué alentador es saber que Dios no solamente fue fiel para algunos de nosotros llevamos un tiempo caminando con Cristo, sino también saber que al día de hoy Dios sigue siendo también fiel. Y no solamente también a nuestro presente, sino tener claro, convincente y la plena seguridad y la plena garantía de que Dios seguirá siendo fiel. Muchas de las veces lo que tú y yo estamos viviendo en nuestro cristianismo, y a veces tendríamos que decir entre comillas mediocre, precisamente, y creo que esto es muy importante, es porque nosotros en alguna manera hemos olvidado este grandioso atributo de Dios, de que Dios es fiel. Cada vez que nosotros volvemos en sí y solamente abrimos nuestros ojos o nuestras mentes son iluminadas por el Espíritu Santo y recordamos la fidelidad de Dios, yo estoy seguro que cada quien de nosotros los cristianos retrocedemos, nos arrodillamos frente a Dios, pedimos perdón y abrazamos este recordatorio permanente y perpetuo a lo largo de las Escrituras de que Dios es fiel. Y cuán importante es a la misma vez enseñar este atributo de Dios a nuestros días. Precisamente porque si hay algo de cada quien de nosotros que le gustaría tener algo de la persona que más quiere, o de un familiar, o de un hijo, bien sea esposa, bien sea esposo, precisamente yo creo que sería esto, que fuese fiel a tu persona. ¿Verdad? Quienes tenemos hijos, si hay algo que nos halaga y algo que nos reconforta, precisamente es saber y tener la seguridad de que él o ella es fiel a sus padres. Si hablamos de esposas y hablamos de esposos, bueno, que seamos fieles a nuestro cónyuge. Pero que si hablamos dentro del ámbito social, empresarial o en el ámbito secular, en un negocio, si hay algo que el dueño de una empresa desearía tener, lo que desearía tener de aquella persona que estuviese trabajando en su empresa, precisamente también sería que fuese ¿qué? Fiel. La fidelidad marca la vida del cristiano en un antes y en un después. La fidelidad es algo sumamente importante para nosotros como cristianos, porque sin la fidelidad en tu vida y en mi vida, estamos perdiendo la perspectiva de quién es aquel que sigue siendo fiel. Tú y yo dejamos de ser muchas veces fieles a Dios. Esto es una gran verdad. Pero qué bueno que la Biblia nos sigue diciendo que aunque tú y yo seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. ¿Has notado este texto, Pablo a Timoteo, en su contexto lo que significa? Bueno, aun cuando el hombre no tiene con qué, aun cuando el hombre falla, aun cuando el hombre se derrumba, lo que nos sostiene y lo que nos da la garantía en nuestro cristianismo es que Dios sigue siendo fiel. Y porque Dios sigue siendo fiel, es que Él mismo no puede negarse a sí mismo en base a su carácter, a su fidelidad. Y esto es algo grandioso. Porque Dios sigue siendo fiel, aunque no tengas a Cristo. Tú estás aquí en esta mañana y lo vamos a ver. Así que bueno es que estamos desarrollando esto de los atributos de Dios como algo muy necesario. Yo creo que esto es algo muy importante en nuestros días y es algo que debe de enriquecernos no solamente a modo intelectual o a modo de conocimiento bíblico, sino que como bien venimos diciendo, este conocimiento
debe de ser algo que nos esté transformando más a Cristo. Es un conocimiento que debe de llevarnos a experimentar el amor de Cristo. Es un conocimiento que a ti y a mí nos tiene que hacer diferentes. Muchas de las veces los pleitos y las situaciones que podemos o pudiéramos vivir entre nosotros no es más que estamos olvidando de que Dios es fiel. Nuestra inquietud, nuestro afán, nuestra perturbación a veces no es más que estamos olvidando de que Dios sigue siendo fiel y Dios siempre, siempre, siempre cumplirá lo que ha prometido, y en base a este cumplimiento y garantía de lo que Él ha prometido es que tú y yo debemos o deberíamos de estar viviendo en plena tranquilidad y confianza en Él. La fidelidad, y en estos días ha sido algo enriquecedor, primariamente para conmigo, estudiando este atributo, es algo que debemos de resaltar, no más que ningún otro atributo. Hay un atributo que pensé en compartirlo, pero simplemente a modo de comentario: la simplicidad de Dios. Yo no sé cuántos había escuchado este atributo. ¿Sabe qué es lo que significa la simplicidad de Dios? ¿Alguien sabe? Bueno, la simplicidad de Dios significa de que Dios no tiene partes, ¿verdad? Dios es uno en esencia. Lo cual significa que ningún atributo debe de estar enseñado, o bien se puede enseñar, es verdad que lo estamos enseñando, pero ningún atributo está actuando desconectado o desvinculado de algún otro atributo de Dios. Bueno, la simplicidad de Dios nos enseña que Dios es uno en esencia y que todos sus atributos están dentro de las tres personas al mismo tiempo. Es decir, hay algunos que enseñan de que Dios es un Dios juez justo y el Hijo es un Dios lleno de gracia. Entonces resalta el atributo de la justicia al Padre y el atributo del amor a Cristo, y como que separan. Bueno, eso es lo que nos enseña el atributo de la simplicidad de Dios. Esto no existe en la Biblia. Todos son codependientes uno del otro. Y todos los atributos operan a la misma vez en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. La simplicidad de Dios es algo muy importante que debemos de tener en mente y saber su significado a la hora de estudiar los atributos. Pero Dios es fiel. Esto es algo que podemos ver a lo largo de todas las páginas de las Escrituras. Esto es algo que cada quien de los que estamos aquí, si tenemos a Cristo, su iglesia, sabemos. Hemos experimentado en alguna que otra ocasión esa fidelidad personalmente para con nuestras propias vidas. Hemos vivido muy de cerca esta fidelidad de Dios. ¿Sabes? Que Dios es fiel es algo que nos garantiza por completo y nos invita a la misma vez que nuestros corazones sean rendidos, sumisos a aquel quien es el único fiel y verdadero. Podemos confiar plenamente con absoluta libertad en nuestros corazones y nuestras voluntades de que Dios es fiel. Creo y estoy convencido de que muchas de las veces cuando nosotros desviamos nuestro cristianismo de lo que tiene que ver con Dios es porque olvidamos en alguna manera o desviamos nuestros ojos de estar enfocados arriba en el autor y el consumador de la fe y empezamos a bajarlos hacia este mundo, hacia esta tierra, olvidando de que Dios sigue siendo fiel en medio de cualquiera que sea la situación que nosotros estemos viviendo. Por eso es importante que para comprender de manera correcta los atributos de Dios es necesario que los veamos todos en unidad. Por eso estamos hablando también de la simplicidad de Dios. Todos juntos, no son separados, no se pueden dividir. Ningún atributo contradice al otro. Eso es algo que nos enseña también la simplicidad de Dios. Todos son codependientes uno de otro. Todo cuanto Dios hace está de acuerdo con todo cuanto Dios es. Y eso es lo que nos va a mostrar la fidelidad. Todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios nos ha hablado en su palabra, eso está en sintonía, ¿verdad?, con todo lo que Dios es. Por eso lo que Dios es y lo que Dios hace son una misma cosa. Un ejemplo, si Dios es fiel, es que Dios también es inmutable. Si Dios es fiel, es que Dios también es
todopoderoso. Y nota como que para que Dios pueda cumplir lo que ha prometido, lo cual eso es lo que nos enseña, que Dios es fiel, Dios debe de ser un Dios que no esté sujeto a cambios como estamos nosotros. Por eso es un Dios a la misma vez inmutable. Pero es para que Dios pueda cumplir su promesa y pueda ser el Dios fiel que nos enseña su palabra. También a la misma vez debe de ser un Dios que es todopoderoso, lo cual significa que lo que Dios ha prometido, para cumplirlo tiene que tener todo el poder, que no haya nada ni nadie que se oponga al cumplimiento de su palabra. Y así pudiéramos ver atributo tras atributo. Bueno, esa es la manera como nosotros debemos de estudiar los atributos de Dios. ¿Sabes? Mucha gente se han desviado a la hora de estudiar los atributos de Dios por no tener en cuenta la simplicidad de Dios. Por empezar a destacar un atributo más que otro. Normalmente siempre cometen el error de que Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuánta gente solamente destaca en el atributo de que Dios es amor? Bueno, ese mismo Dios que es amor, porque Dios nos enseña en su palabra en cuanto a esta doctrina de la simplicidad de Dios, también nos dice que es el mismo Dios justo, misericordioso, que es el mismo juez. Y no es que aquí tenga un grado más de amor, ¿verdad?, que en otro momento, no, lo que Dios es lo que Dios es. Por eso cuando hablamos de los atributos de Dios, no estamos hablando de características o no estamos hablando de cualidades, porque esto corresponde a cosas creadas. Él es el increado, Él es autoexistente, autodependiente. Él existe en sí mismo, nunca ha habido un tiempo cuando Él nunca existió, jamás nunca habrá un tiempo cuando Él deje de existir y nunca exista. Él trasciende, ¿verdad?, a todos nuestros pensamientos. Él es Dios. Nosotros somos criatura. Por eso el Salmo capítulo 100, versículo número 3 nos recuerda un principio de vital importancia para todos nuestros días. Reconoced que Jehová es Dios. Tengamos presente de que estamos hablando de quién es Dios. Y Él nos hizo. Entonces, Él es Dios creador. Nosotros somos criaturas que Él nos ha creado. Debemos de tener esto presente. Él es Dios. Lo que nosotros estamos conociendo acerca de Dios no es más que un destello de lo que Dios es. Pero si ese conocimiento es un conocimiento verdadero, que lo estamos llevando a cabo con un corazón limpio y honesto, será un conocimiento que nos quebrante, será un conocimiento que nos transforme. Será un estudio de los atributos de Dios. Yo creo que esto nos pasa, ¿verdad? O debería de pasarnos. Estamos estudiando su carácter o la esencia de su ser. Y muchas son las veces en las cuales hay que parar, pedir perdón, recordar, orar. Porque hemos estado tan distantes de la verdad de lo que Dios es. Hemos inclusive enseñado cosas que no tienen que ver con el carácter de Dios. Por tanto, no tiene que ver con el Dios de la Biblia. Me gusta como Arthur Pym estaba citando. Esta infidelidad ha sido algo notorio en aquellos hombres o ministros que se comprometieron en predicar la verdad y en sus días se desviaron y empezaron a enseñar cosas que no tienen que ver con la verdad de Dios. Pero aún así Dios sigue siendo fiel. El hombre es infiel. Nosotros nunca tendremos un problema porque Dios sea infiel. Si Dios fuera por un solo momento infiel, en ese mismo momento dejaría de ser Dios. Pero porque Él es fiel, Él es Dios. Él es el único quien pudo prometerle en Hebreos capítulo 6, versículo número 13, a Abraham, lo que sería, lo que tenemos hoy, lo que vemos hoy, la promesa, ¿verdad?, de naciones y hombres y mujeres convertidas a Cristo, de la simiente del Hijo de la promesa, del cual vendría Cristo. Y la Biblia nos enseña que Dios juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él mismo. No puede, ¿verdad?, nadie jurar por sí mismo, porque todos podemos ser infieles. Cuando Dios hace una promesa a Abraham, anotado ahí en Hebreos, estaba leyéndolo ahora y se me vino este pasaje en mente, no lo tenía. No hay nadie mayor que Él. O sea, Él jura por sí mismo. ¿Tú pudieras dudar de este juramento? ¿Quién puede oponerse? ¿Quién puede impedir el juramento de Dios si Él es Dios fiel? Y nosotros somos criaturas infieles.
Si Dios es un Dios inmutable, no cambia, lo que Él ha prometido lo seguirá cumpliendo. Él tiene todo el poder para llevar a cabo cada una de sus promesas. Y solamente Él. Y esto nos debe de llevar a un cristianismo lleno de gratitud a Dios. Estamos perdiendo mucho de nuestro tiempo de lo que no tiene que ver con Dios ni con el ministerio. Mucho. Estamos perdiendo un grandioso y valioso privilegio que Dios nos está dando a su iglesia. ¿Y cuál es la causa? Hemos olvidado de que Dios es fiel. A veces situaciones en medio de nuestros días, situaciones difíciles, problemas personales. ¿Sabes cuál es cuando nosotros perdemos el control? Cuando nosotros dejamos de recordar de que Dios sigue siendo fiel. Simplemente es por eso, no es por otra cosa. Porque si tú y yo recordamos, aún en los momentos difíciles, complicados, muy complicados, complicadísimos, pero si tú y yo tenemos permanente solamente una cosa, de que Dios es fiel, ese tiempo será un tiempo de bendición en vez de maldición. Estaremos confiando plenamente en aquel que tiene el control también del tiempo. Él es fiel, con todo lo que conlleva en decir lo que es la fidelidad de Dios. Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con lo que es su propia personalidad o su carácter. Alguien dijo, solo podremos tener un concepto correcto de la verdad si nos atrevemos a creer todo cuanto Dios ha dicho acerca de sí mismo. Nota esto nuevamente, lo repito. Solo podremos tener un concepto correcto de la verdad si nos atrevemos a creer todo cuanto Dios ha dicho acerca de sí mismo. Tú y yo nos atrevemos a creer todo, absolutamente todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, porque esto es lo que marca la diferencia. ¿Quién es Él? Pero a nosotros nos interesa saber más quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros, qué vamos a hacer nosotros, qué va a ser de nosotros. No, todo cuanto nosotros debemos de tener como este atrevimiento sería de creer todo cuanto Dios ha dicho acerca de sí mismo. Si cada vez que tu cristianismo y mi cristianismo va avanzando en nuestros días, fuésemos cristianos que estamos creyendo todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, yo te puedo asegurar que tú y yo seríamos diferentes a como hoy somos. En medio de una sociedad donde creo que ninguno de nosotros tiene el menor o la menor duda de lo que estamos viendo, de la depravación, del desorden, del pecado en su auge, de la maldad. En medio de unos días donde la propia Biblia nos enseña que los tiempos no espere que vengan a mejor. Eso es mentira. Según la Biblia dice que vendrán a peor. Dice que irá de mal a peor. Antes nos compartía Carmona en Hechos capítulo número 2. ¿Sabe lo que dice el versículo número 40 en Hechos capítulo número 2? Y el mismo apóstol Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Tú y yo estamos en medio de esta generación perversa. Sumamente perversa. Pero es en medio de esta perversa generación, a nuestros días, después de 2000 años de esta palabra, que la Biblia nos sigue diciendo que Dios sigue siendo fiel. Así que en medio de estos días tan perversos, tú y yo debemos de refugiarnos en este carácter de Dios, de que Dios es fiel. Podemos confiar plenamente en quién es Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 7, en el versículo número 9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Este es un atributo esencial a su ser y sin ello no sería Dios. Tú y yo somos invitados, bueno, más que invitados, este es un mandamiento, a reconocer que Dios es fiel. Dios es el único, absolutamente el único, que nunca nos fallará. Por eso demanda todo nuestro corazón rendido a sus manos. Dios es el único quien todo lo que hace
y dice corresponde a lo que es y por tanto siempre es perfecto. El único. Reconozcamos esta gran verdad, porque esto nos hará mucho bien. Primariamente me gusta como dice el texto, que Él es Dios. Nuevamente, como Salmo 100, versículo 3. Porque de nada valdría que tú y yo tuviéramos el conocimiento en nuestro intelecto, en base a doctrina de que Dios es fiel, sin conocer a dicho Dios. Debemos de reconocer que Él es Dios y que este Dios es un Dios fiel y Él guarda. Mira cómo nos enseña en la segunda parte del versículo. En su fidelidad Él guarda el pacto. Los pactos, todo lo que ha prometido, dice por 1000 generaciones. Esta es una expresión por siempre. Pero nota lo que dice ahí. ¿Con quiénes? Con los que le aman. Tú y yo tenemos un grandísimo privilegio. En vez de ser cristianos que nos estemos lamentando de nosotros mismos, debemos de ser cristianos que entendamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Y a pesar de nosotros. Saber que el único Dios fiel guarda sus pactos sobre aquellos quienes les amamos, este privilegio no lo tiene aquel quien no tiene a Dios en su vida. Lo puede tener porque vivimos en un tiempo de gracia e invitamos a ello, por supuesto. Pero tú y yo somos una persona destacable en cuanto al privilegio, a la gracia que Dios nos ha dado y que hemos aprovechado en Cristo Jesús. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confiado por la fe en Jesucristo, en ese sacrificio perfecto. Tú y yo, siendo cristianos, somos hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo que significa ser hijo de Dios? Bueno, eres hijo de aquel quien es el único, quien es fiel y siempre será fiel y nunca cambia y todo lo que hace es correcto y es recto. ¿Por qué cuando estamos pasando momentos difíciles no recordamos esta gran verdad? Bueno, hay un enemigo que trata de opacar esta gran verdad. Y por eso digo, es importante que nos la recordemos entre nosotros. Dios es un Dios fiel. Él nunca, jamás, nunca puede dejar de ser fiel. Hemos dicho, eso sería ir en contra de su propia naturaleza, dejaría de ser Dios. Para que Él sea Dios, debe de ser un Dios fiel, que pueda cumplir lo que promete, que tenga todo el poder, que sea inmutable y vigente a nuestros días. Él es el Dios fiel. Más allá de que tú y yo seamos infieles, como dijimos, Él sigue permaneciendo fiel. ¿Sabes por qué tú puedes conocer también hoy a Cristo si no lo tienes? Porque Él es fiel. ¿Sabes? En 2 Timoteo 2:13, porque Él es fiel, dice que, como hemos dicho, Él no puede negarse a sí mismo. A nuestros días, aun cuando haya entre nosotros, si hay entre nosotros personas que detestan a Dios, que aborrecen a Dios, que no quieren saber nada de Dios, la virtud que te acompaña a tu día y a mi día, a cada quien de nosotros, para poder apreciar esta dádiva de Dios en Cristo Jesús, es que si tú acudes hoy a Cristo, Él, porque es fiel, no se puede negar a sí mismo, Él te acepta. Y como nos enseña el Evangelio de Juan, de ningún modo echa a nadie afuera que acude a Él en arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Mire si es importante la fidelidad de Dios. Porque Dios sigue siendo fiel, sigue salvando a hombres pecadores, simplemente porque Dios sigue siendo fiel. Eso es algo muy grande, de verdad. Dios sigue siendo fiel. Y esta palabra fiel, tanto en el hebreo, la palabra amán y la palabra griega pistos, lo que significa es verdad, certeza, estabilidad. Dios es el Dios de toda verdad. Y esta es la idea que nos comunica esta palabra fiel. Dios es estable, permanente, siempre. Siempre se sostiene sobre lo que ha dicho y nada ni nadie puede invalidar cada una de sus promesas o cada uno de sus planes. Nadie puede intervenir y cortar la voluntad de Dios. Nada ni nadie. Él lleva a cabo, como nos enseña Efesios capítulo número 1, el designio de su voluntad.
Él sigue llevando a cabo el designio de su voluntad, aún en medio de las generaciones contradictorias a Dios. Aún cuando en el siglo XXI posiblemente estamos viviendo el peor siglo, pudiéramos decir, de la criatura en contra de su Creador. Vivimos en una época donde cada quien de los hombres y mujeres, entre comillas entendemos, no saben cómo hacer más daño a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios se quiere pisotear, se quiere anular. Bueno, a esas personas Dios sigue siendo fiel y si acuden a Cristo, la sigue aceptando. A esas mismas personas. ¿Sabe que parece un poco de caricatura, verdad? Las criaturas, quienes somos nosotros, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Piensa por un momento que hemos pasado, estamos en medio de una pandemia todavía, pero un simple virus nos ha metido a todos en casa. Y hablamos de algo que no se puede ver si no es con un microscopio. ¿Te imaginas qué es el hombre? ¿Cuál es el control que el hombre ha tenido? Si hoy en día existe una vacuna es porque Dios lo ha permitido también. Pero nos ha dado más de un año para que reflexionemos sobre la eternidad. Yo lo veo de esta manera. Cristianos y no cristianos. Un año más, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Esperando con paciencia a que si tú en esta mañana no tienes a Cristo, acudas a Cristo. Ha mostrado al mundo entero, ha sido una pandemia y es una pandemia mundial, de que el hombre no tiene el control de nada, solo de lo que Dios permite que tenga el control. Pero Dios sigue siendo fiel y Dios sigue salvando a nuestros días a miles de personas que acuden a Él en arrepentimiento y en fe, como lo ha hecho desde siempre. Qué extraordinario de verdad es saber esto, que Dios sigue siendo fiel y porque Él es fiel no puede negarse a sí mismo. Esto es algo muy especial. Cuando esta palabra se emplea a Dios, Dios es fiel. Lo que nos está enseñando estas palabras, tanto en hebreo como en el griego, es que podemos confiar absolutamente en quien dice que es, en su carácter. Podemos rendir por completo nuestros corazones. ¿Recuerda lo que dice en Proverbios capítulo número 3, versículo número 5? Fíate de Jehová, pero mira lo que nos enseña, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes por qué tú y yo podemos fiarnos, confiar, rendirnos, entregarnos a Dios de todo nuestro corazón? Porque Él es fiel. Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 6, y este es un punto importante que debemos entender en cuanto a la fidelidad de Dios, es que Dios no cumple. Dios no es fiel porque cumpla todo el deseo de su pueblo. Mira lo que te digo, de su pueblo, de quienes somos cristianos. No, Dios no es fiel porque cumple todo el deseo de su pueblo. No, es que Dios es fiel porque cumple todo lo que Él ha prometido. A veces confundimos la fidelidad con que Dios haga aquello que realmente me reconforta. A veces hablamos de la fidelidad de Dios cuando tiene que ver con mi propia vida en primera persona. Y ahí sí que decimos, Dios es fiel porque ha cumplido lo que yo le he pedido. ¿Sabes? Dios es fiel cuando retiene, Dios es fiel cuando da. Dios siempre es fiel. Recuerda que Dios sigue siendo fiel cuando retiene y no te da, y no me da. Igualmente. Porque a la misma vez Dios es perfecto, otro atributo codependiente de la fidelidad. Por eso la simplicidad de Dios. Pero a algunos es muy típico esto, escucharlo dentro del ámbito entre nosotros como cristianos. No, Dios es fiel porque me dio lo que pidió. Y si no te lo hubiese dado, ¿tú crees que Dios hubiese dejado de ser fiel? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no es fiel porque no te ha dado lo que tú querías como tú querías? Dios sigue siendo fiel, entendamos esto. Dios sigue siendo fiel. Qué bueno es entender el carácter de Dios. ¿Sabe cómo decía Job? Aunque Dios me matare. De verdad, este es un texto profundo. En Él esperaré. Eso es conocer a Dios. ¿Qué hay más apreciante que nuestras propias vidas? Bueno, aunque Él me matare, en Él esperaré. A nuestros días no es que nos mate. Cualquier situación, por pequeña o grande que sea, a veces la tendencia primaria que está en nosotros es olvidarnos de Dios, es quejarnos contra Dios.
hablaba estos días con una persona, no es de aquí, de una persona, bueno, aprovechando de evangelizarle por medio del teléfono, un chico de San Lucas que quería venir a ingresar, y mi prima suele mandar gente para acá. Ellos van a la farmacia y demás y siempre están mandando gente a reto. Y hablaba con la madre de un chico, no es de Francisco que está con nosotros, que suelo hablar con ella, es otro que quiere venir. Y ella me decía algo curioso. Pues empecé a hablarle, señora, debemos de confiar, usted sabe que hay un Dios, somos un centro cristiano, cada vez que decimos somos un centro cristiano, particularmente veo que esa es una buena puerta para hablar de Cristo. Y hablando con ella de Cristo, ella me dijo, yo estoy enfadada con Dios. Y yo le hice una pregunta, ¿por qué está usted enfadada con Dios? Porque su hijo se droga. Ese es el motivo por el cual usted se puede enfadar con un Dios, digo, que la mantiene hasta el día de hoy. A usted y a su hijo. Y la mujer hablando muy rápido, yo decía, espera un momento, escúcheme lo que le quiero decir nuevamente. ¿Por qué está usted diciéndome que está enfadada con Dios? Porque eso es algo que personalmente pues no me gustaría dejarlo simplemente en una frase. Son frases que nos permiten testificar de Cristo. Pero piensa por un momento, nosotros como cristianos, ya no es cristiana, nosotros como cristianos a veces estamos en paralelo a esta expresión. Nos enojamos con Dios porque simplemente no salen las cosas como me gustan. Porque no tengo un buen día. Porque no tengo lo que quiero. Porque lo que recibo no lleva el sello de mi perfección según mi criterio. ¿Sabes? Dios es fiel. Lo que Dios hace tiene que ver con su perfección. Santiago 1:17 nos enseña que Él es perfecto. Todo lo bueno y perfecto desciende de lo alto. Y dice que de lo alto proviene del Padre de las luces. Todo lo que Dios hace es perfecto. Que no te guste a ti y que no me guste a mí, no nos tiene que llevar al enojo. Si fuéramos cristianos más maduros, hablando en el ámbito cristiano, debería de llevarnos al reconocimiento de nuestra mediocridad, de nuestro cristianismo, pedir perdón a Dios y aceptar lo que Él sigue diciendo que es. Dios es fiel y nosotros no lo somos. Cuando Salomón construye el templo que Dios había prometido a su padre David, y entendemos que su padre David no lleva a cabo la construcción del templo porque David era un hombre que había derramado sangre, era un hombre de guerra, y por tanto quien construye este templo le da honores a su hijo Salomón. Y en la dedicación de ese templo, en 2 de Crónicas, en el capítulo número 6, en el versículo número 4, nos enseña la Escritura, dice, Salomón oraba a Dios en la dedicación del templo de esta manera: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por boca a mi padre David, mira, y por su mano lo ha cumplido. Cada vez que Dios ha prometido algo, ¿lo ha cumplido? ¿Lo está cumpliendo? ¿O lo cumplirá? Para Dios es algo cumplido. Aún el futuro que tú y yo tenemos por delante, para Dios es un pasado. Las profecías, por ejemplo, de las que se vienen cumpliendo, para Dios es algo ya cumplido. Porque nada ni nadie puede interponerse, dejar de que se cumpla ninguna de sus profecías, nada de lo que Dios ha prometido, porque Dios es todopoderoso, porque Él es soberano, porque Él es justo, porque Él es bueno. Así que para Dios no hay nada para el futuro. Ya es como si se hubiese cumplido en cuanto a su designio. Pero para nosotros es el lugar y el tiempo de espacio donde tú y yo vivimos, que estamos siendo entrenados en la paciencia de Dios, para creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Pero ¿sabe lo que me gusta mucho como Salomón ora? Bendito, oh bendito Dios, que lo que dice lo cumple. Bendito sea el Señor, es lo que Salomón tiene en mente. ¿Por qué se cumple? Bueno, como también nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo número 23. Fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió, entonces se va a cumplir. Porque quien lo ha prometido es fiel. Si vamos a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 23 y 24, dice, y que el mismo Dios de paz
os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 24. Fiel es el que os llama. Qué especial lo que continúa diciendo, el cual también lo hará. En su contexto es lo que nos está enseñando, que Dios es fiel para cumplir lo que dice el versículo 23, hasta la venida de Cristo. Notan, Dios no ha sido fiel en el pasado y lo está haciendo en el presente y tendremos especulación o duda para el futuro. No, Dios es fiel. En el pasado lo ha sido, lo está haciendo hoy, lo será en el futuro. Porque Dios es fiel, eternamente fiel. Nunca ha dejado un tiempo de ser fiel. Aun cuando tú y yo no existíamos, o el hombre no había sido creado, o nada de lo que entendemos y vemos hoy por lo que es la creación de Dios, en la eternidad Dios siempre ha sido fiel. Recuerda que Dios no se rige por el tiempo, Él es atemporal. El tiempo comienza en el espacio y tiempo cuando las cosas son creadas, tú y yo. Dios no. Dios es el creador, pero es el increado y autoexistente. ¿Ve cómo los atributos deben ser codependientes uno de otro? Y para estudiarlo debemos tener presente la doctrina o el atributo de la simplicidad de Dios. Si no pudiéramos errar, y no es difícil errar si no tenemos esto en mente, Él es fiel. Salmo 33, versículo número 4. Mira lo que nos enseña la Biblia en cuanto a lo que Dios hace siempre es correcto, siempre lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios es igualmente lo que Dios hace o lo que Dios dice. Todo cuanto Dios hace y todo cuanto Dios dice tiene que ver con su ser, con su carácter. Y es por eso que el salmista en el Salmo 33, en el versículo número 4, nos enseña porque la palabra de Dios es recta y toda su obra, absolutamente toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios hace u obra lleva realmente el sello de su carácter. Es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es recta, lo que Dios dice es lo que es, muestra quién es Él, pero a la misma vez también nos enseña que toda su obra es hecha con fidelidad. Lo que Dios hace tiene que ver también con su obra y a la misma vez con lo que Él es. Por eso cuanto Dios hace, cuanto Dios habla, tiene que ver con lo que Él es y quién es Él. Dios es un Dios fiel, Él es el único Dios fiel. Pedro, en su primera carta, en el capítulo número 4, en el versículo 19, me gusta cómo dice y lo expresa, cuando dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas, mira lo que dice, al fiel Creador, haciendo el bien. Así que Él es fiel, todo lo que dice y hace es igualmente fiel, es el fiel Creador. Lo que Él lleva a cabo lleva este sello de su carácter, de la esencia de su ser. Cuando Pablo escribe desde la prisión de Roma a la iglesia de los Filipenses, una de sus cartas desde el cautiverio, en el capítulo número 1, en el versículo número 6, Pablo tenía esta plena convicción, estando persuadido, dice, del que comenzó en vosotros, dice, su buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo estaba persuadido de quién era Dios. ¿Sabes por qué Pablo puede decir esto con tanta contundencia? Porque Pablo conocía a este Dios que era fiel. No hablaba de un Dios que comienza una obra y la abandona. Habla de un Dios que comienza la buena obra que tiene que ver con el carácter de Dios, que es el único bueno, ¿verdad? Y la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Has pensado, yo el otro día pensaba en este texto, por qué Pablo puede decir que la perfeccionará hasta el día de Cristo? Bueno, Pablo sabe que Dios es fiel. Y hemos visto antes en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 3, cómo Dios se va a encargar de perfeccionarnos y que seamos guardados hasta el día de Cristo. Él ha empezado en ti y en mí una buena obra, aquellos quienes tenemos a Cristo. Y el mismo que ha iniciado esa buena obra, el mismo, porque Él es un Dios fiel, la perfeccionará hasta el día de Cristo. La pregunta es, ¿quién puede impedir esto? Porque lo que vemos es que Pablo tenía
esta persuasión, estoy persuadido. La palabra significa plenamente convencido. Por eso Pablo podía hablar con esta garantía. Él es quien la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y solamente Él y nadie más. Pablo conocía a este Dios fiel. La Biblia nos muestra en el Salmo 89, versículo número 8. Me gusta mucho esta comparativa, como la ilustra aquí en el libro de los Salmos, que la fidelidad de Dios es tan gloriosa, es tan grande, es tan especial, es tan majestuosa la fidelidad de Dios, que se compara como si Dios mismo estuviera vestido de ella misma, de esta fidelidad. Por eso dice, tu fidelidad, dice, también te rodea. Es como que Dios está vestido, ¿verdad?, de esta gloriosa fidelidad. Todo cuanto Dios es lo que Él es. Bueno, lo que nos está enseñando es que tu fidelidad te rodea. Tú estás vestido de esta fidelidad. No hay nada en ti, si pudiéramos verte, que pudiera ser infiel. No, tú estás vestido de fidelidad. Dios sigue siendo fiel. Por eso Dios se ha comprometido a cumplir cada palabra, cada promesa, cada profecía. Pero recuerda que también hay advertencias y amenazas en las Escrituras, que está en su palabra. ¿Sabes? Si hay algo que tenemos que tener presente en cuanto a la fidelidad de Dios, creo que este es un punto muy importante. La fidelidad de Dios es consoladora. Amén. La fidelidad de Dios es aterradora. Amén. El mismo Dios que cumple sus promesas. El mismo Dios que es el Dios fiel, quien lleva a cabo cada una de las palabras que Él nos ha dado por la Escritura. Cada una de las profecías. Bueno, ese mismo Dios, recuerda que está rodeado de fidelidad. Así que ese es el mismo Dios quien estará en el juicio del gran trono blanco y no habrá dejado de ser fiel. ¿Sabes? Es aterrador para aquella persona que se encuentre en ese lugar si no tiene a Cristo, porque recuerda que será el mismo Dios justo, santo, inmutable. No dejará de ser misericordioso. Dios seguirá siendo amor. Por eso digo, la simplicidad de Dios. Ten esto en mente, por favor, ahora estudia los atributos. No separemos ninguno de sus atributos. Seguirá siendo lo que Él es. La esencia del ser divino de Dios es indivisible. Recordemos esto siempre. No se puede dividir. Por tanto, los atributos no son divisibles porque pertenece a la esencia de un Dios. Entonces la fidelidad de Dios es consoladora, pero la fidelidad de Dios también es aterradora. Tú y yo vivimos en un día tan grandioso, tan especial, porque hoy pueden cambiar las cosas en tu vida. Recuerda cómo nos enseña el libro de los Números en el capítulo 23, en el versículo número 19. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios está diciendo, por tanto, lo va a cumplir y siempre será verdad. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló no lo hará. Pero hay otra segunda pregunta. Lo que Dios dijo, ¿no lo ejecutará? Pues que sí lo va a ejecutar porque Dios es fiel. Nos guste o no nos guste, para alguno de nosotros es reconfortante. Es consolador. Para otros será algo aterrador. Porque Dios es imposible que Él mienta. Ese Dios de amor es el mismo que nos enseña Hebreos capítulo 12, versículo número 29. Dios es fuego consumidor. ¿Está hablándonos la Biblia de otro Dios? El mismo. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. El mismo, ayer, hoy, por siempre. Pero ese Dios hoy quiere decirte una vez más que te ama. Que porque Él es fiel, no se niega a sí mismo si tú te arrepientes y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. El mismo. Hoy esto puede ser la dádiva de Dios en Cristo Jesús para tu vida. Esto es lo que nos está enseñando, la verdad de lo que estamos viendo en la Biblia, porque Él es fiel. Tú puedes ser salvo al día de hoy. Pero recuerda, porque Él seguirá siendo fiel, tú si no recibes a Cristo en vida, serás condenado por toda una eternidad. Y pienses lo que pienses, eso está escrito en la Biblia. Y Dios es fiel a su palabra. No dejará de cumplir cada una de las palabras que vemos en la Escritura. Por eso es que muchas de las veces
como hemos dicho, tiene poco valor y poco peso para nosotros. Cuando tiene poco valor, poca estima por parte nuestra la fidelidad de Dios para nosotros, nuestras vidas son distintas. Nos olvidamos de este atributo de Dios, de que Dios es fiel. Los momentos de pruebas y tribulaciones, que todos los cristianos lo pasamos, marcan la diferencia cuando en medio de esos tiempos, en medio de esos días, tú y yo recordamos una sola cosa por excelencia, de que Dios sigue siendo el mismo, de que Dios sigue siendo fiel. Él no ha cambiado. No bajemos nuestros ojos, ¿verdad?, a este mundo, en el sentido de la filosofía de este mundo o del sistema de este mundo. No, sigamos manteniendo nuestros ojos al cielo, sigamos creyendo a aquel quien nos ha prometido lo que ha prometido en su palabra, que lo cumplirá por siempre. Él es Dios fiel. En el Salmo 138, versículo número 2, en una oración de David, vemos que para Dios es igual de importante cumplir su palabra como guardar la reputación de su nombre. Y eso es lo que David nos está enseñando aquí. La fidelidad de Dios es un atributo confortante, donde a veces tenemos fácilmente la tendencia a olvidarlo, a no recordarlo. Y David oraba a Dios en el Salmo 138, en el versículo número 2, y dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Para Dios es igual de importante cumplir su palabra que guardar la reputación de su nombre. Dios es fiel, así que eso es lo que nos está enseñando aquí David orando. El nombre de Dios, la misericordia, igualmente está frente a lo que es la fidelidad. Y hemos dicho en otras ocasiones, que los nombres en el hebreo hablan del carácter de aquel nombre, aquella persona que recibía el nombre. Los nombres de Dios están ayudándonos a entender, no cómo es Dios, esto es los atributos y sus perfecciones, respondan a la pregunta de cómo es Dios. Dios es santo, bueno, justo. ¿Quién es Dios? Bueno, los nombres de Dios responden a ¿quién es Dios? A esta pregunta. Dios es fiel. Y es importante que veamos esto, cómo Él guarda la reputación de su nombre, igualmente que el cumplimiento de su palabra. Y es como David oraba. No olvidemos esto nunca. En ningún momento por el cual pasemos cada quien de nosotros los cristianos, Dios siempre, siempre cumplirá su palabra. Dios siempre, siempre nos proveerá. Dios siempre, siempre nos sustentará. Dios siempre, siempre estará con nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha prometido. Porque Dios es fiel. Por eso es que podemos tener la plena garantía de que esto es una realidad, es una verdad, es algo estable, como significa esta palabra fiel. Y porque Dios lo promete, no hay nadie mayor que Él mismo. Él se está comprometiendo con las criaturas. El Creador jura por sí mismo. Cada vez que Él habla, Él sabe que eso se va a cumplir. Tú y yo tenemos que tener la plena garantía de esa gran verdad que nos está enseñando su palabra. ¿Sabes? Porque Dios es fiel, Él nos transformará más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tenlo por seguro, porque Dios es fiel, tratará contigo y conmigo de mil maneras. No nos gustará, seguro que no nos gustará, pero porque Dios es fiel y lo ha prometido, Él transformará más tu vida y mi vida. Él nos hará más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, ¿verdad?, de Romanos 8:29 que nos enseña. Pero porque Dios es fiel, Él lo hará. Aunque no nos guste, aunque nos duela, Dios es fiel. Nosotros debemos de rendirnos a su fidelidad. ¿Sabes? Este es el propósito por lo que tú y yo podemos decir hoy, somos hijos de Dios. Dios ha sido fiel. Mantuvo este principio. No se negó a sí mismo cuando tú y yo acudimos a Él. Porque Dios es fiel. Dice en Isaías capítulo 7, versículo número 14. Es que una virgen tendría un niño, se llamaría Manuel. 750 años antes de Cristo, Dios da una profecía
y Dios la cumple. Gálatas capítulo 4:4, porque Dios es fiel. Dice que en el cumplimiento del tiempo Cristo nació de una mujer. Porque Dios es fiel. Génesis capítulo 3, versículo número 15, encontramos la primera promesa mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás. O tú le herirás en el calcañar y esta te herirá en la cabeza. Porque Dios es fiel, cumple su promesa. Ahí encontramos la primera promesa de Cristo, del Mesías. Cristo destruye la cabeza del imperio del diablo. El diablo hiere el calcañar de Cristo. La simiente de la mujer, hablándonos de Cristo, y la simiente del diablo, hablándonos de la serpiente. Al día de hoy, se aproxima que 6.000 años se cumplió. Pero ¿sabes por qué? Dios es fiel. Dios es fiel y no debemos tener la mínima duda de ello. Fiel es Dios, por el cual dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo número 1, versículo número 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, porque Dios es fiel, tú y yo tenemos comunión con Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a tener comunión ¿con quién? Pero nota el inicio de este carácter de Dios, porque Dios es fiel. No lo merecíamos, pero Dios en su fidelidad, en su condescendiente amor, en su infinita misericordia y gracia, nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Dios siempre hace lo correcto, aun cuando no lo entendamos. Mira, Dios siempre hace lo correcto, aun cuando estamos siendo disciplinados. Confía en que Dios es fiel y Dios sabe lo que está haciendo. Siempre. Es donde más tenemos la tendencia, ¿verdad?, a olvidarnos de la fidelidad de Dios, pero es ahí donde también debemos de seguir recordándonos que Dios sigue siendo fiel. Dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel no solamente a pesar de las aflicciones, sino también cuando nos la envía por medio de ellas. Qué especial, aquí el salmista conocía el carácter de Dios. Tus juicios son justos, yo los conozco, pero que conforme a tu fidelidad frente a esos juicios, tú fuiste quien me afligiste. Por eso decimos, Dios sigue siendo fiel cuando hay algo en nosotros o Él nos da algo que nos gusta, como cuando retiene algo que no nos da. Dios sigue siendo fiel en medio de esos días que nosotros gozamos del bien, y Dios sigue siendo fiel en los días que gozamos del mal. La clave está en que Dios es lo que es y no cambia, nosotros sí, y el tiempo alrededor de nosotros. Y a nosotros nos interesa saber que lo que Dios es lo que no cambia. Dios es fiel. Dice en el Salmo 119, versículo 67, dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Recordemos que es la fidelidad de Dios la que sostiene la vara con que Él mismo nos hiere y nos corrige. Escucha, es la fidelidad de Dios la que sostiene la vara que nos hiere o nos corrige. Qué bueno que es la fidelidad de Dios. El mismo Dios que dice que es fiel y lo es el mismo Dios que sostiene esa vara, donde muchas de las veces nos está corrigiendo en medio de las aflicciones. Por eso en el versículo 71 del Salmo 119 también dice, bueno es para mí, decía el salmista. Él sabía muy bien quién sostenía esa vara de la corrección. El salmista conocía muy bien quién sostenía esa vara de la aflicción. El salmista no se enfocaba tanto en su aflicción en sí mismo, ¿verdad? No, él lo que estaba viendo y él lo que trataba de recordar es que es bueno para mí porque tú eres quien me ha afligido, así que por tanto tú eres quien sostiene esa vara. Y si Dios sostiene la vara de la corrección, voy a decirte una cosa y te lo presente siempre, cada quien de nosotros, es lo mejor que nos pueda ocurrir, porque las aflicciones en tu cristianismo, en mi cristianismo, son necesarias para ser más como Cristo. Es en esos momentos de aflicciones, es en esos desiertos donde tú y yo muchas de las veces acudimos nuevamente a Cristo. Muchas de las veces es donde recordamos nuevamente
que Dios sigue siendo fiel. Bueno es para mí ser afligido por ti. ¿Pero para qué dice? Para aprender tus estatutos. Nota como para aprender sus estatutos, su palabra, su enseñanza, para dirigirnos nuevamente a Él muchas de las veces, Dios tiene que afligirnos. Y quiero decir una cosa, no necesariamente tiene que ver con pecado. A veces como que la aflicción siempre la comparamos con que hemos pecado. No es lo que nos enseña la Biblia. El salmista dice, bueno es para mí el haber sido afligido por ti, porque esto me llevó a aprender más de tu palabra, de tus estatutos. Dios siempre es fiel. Leí esta mañana un salmo, me gustó mucho, el Salmo 89, versículo número 32 y 33. Dice, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero, me gusta ese pero, como dice la Biblia de las Américas, no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente mi fidelidad. ¿Qué pasaje? Yo esto lo he visto a veces en mi vida. Qué especial. Leía, me dio un subidón a mí mismo, un ánimo. Aun cuando Dios nos castiga con vara, y hemos dicho que quien sostiene esa vara es un Dios que es fiel, porque hayamos cometido errores, porque por tanto hemos pecado, dice que no quitaré, pero me gusta como dice, aun cuando todo esto nos pueda acontecer, y de hecho nos acontece en el cristianismo, pero, dice el salmista, pero, hablando de parte de Dios, no quitaré de él mi misericordia. No voy a quitar mi misericordia, dice, ni obraré falsamente en mi fidelidad. ¿Por qué no obra falsamente en su fidelidad? Porque su fidelidad es perfecta como Él es. No tiene falsedad. Él es un Dios vivo y verdadero. Y hemos dicho que todo lo que Dios hace tiene que ver con la esfera de la verdad. Porque Él es genuino. Cuando Dios obra en medio de la verdad, de lo que es genuino. Ese es su carácter. Ni obraré falsamente en mi fidelidad. No olvidemos, por tanto, que las aflicciones no son necesarias para ser más como Cristo, para llevarnos a buscar nuevamente a Dios. Dice en Oseas capítulo 5, versículo número 15, en su angustia me buscarán con diligencia. Qué curioso. Al pueblo de Dios, que había pecado, que eran idólatras, pero Dios dice, yo los voy a llevar a angustiarse. Y solamente en su angustia, ellos, dice, me buscarán. Y tú y yo muchas de las veces, tristemente, solamente es en el momento de nuestra angustia, en el momento de nuestra aflicción, cuando vamos a buscar a Dios. Dios es fiel. Dice con diligencia, con prontitud. Leía la Nueva Traducción Viviente, me gusta como dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, dice, me buscarán de todo su corazón. ¿Qué es lo que motivó al pueblo de Dios a buscarle a Dios de todo su corazón? Cuando lleguen las dificultades, entonces me buscarán. Así que no veamos las aflicciones o las dificultades como algo que viene de parte del enemigo. No siempre es así, según lo que nos enseña la Biblia. Por eso el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 14 dice, por tanto he aquí, la seduciré, hablando de su pueblo, la llevaré al desierto y es allí donde yo le hablaré a su corazón. Yo la voy a seducir, el amor de Dios nos ha seducido, dice que Él mismo también nos llevará al desierto y es ahí donde nos hablará al corazón. Nosotros necesitamos que Dios hable a nuestros corazones, pero tristemente a veces tiene que ser en medio del desierto y en medio de las aflicciones para poder escuchar la voz de Dios. Hasta entonces, como dice Hebreos 4, estamos oyendo, pero sin estar creyendo lo que Dios dice. No, yo soy quien la llevará. ¿Pero por qué? Porque yo mismo la he seducido. Nota ese amor incondicional de Dios. Yo seduzco, o dice la Reina Valera también, yo la atraeré a mí mismo. Dios en su amor nos atrae, nos seduce. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos en sus manos, y ahora yo te llevo al desierto.
Pero hay un propósito en ese desierto, en esas aflicciones. Hablar a tu corazón y hablar a mi corazón. Dios es fiel en medio de las aflicciones. Siempre lo ha sido, siempre. Siempre lo será. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Así que la comprensión de esta bendita gracia que Dios nos está enseñando, esta verdad, esta bendita verdad, nos librará de estar inquietos, perturbados. Necesitamos comprender y creer esta gran verdad. La comprensión de esta gracia o de esta gran verdad de su carácter, de que Dios es fiel, refrenará nuestras lenguas de la murmuración. La comprensión de esta bendita gracia de Dios, de esta gran verdad, nos hará ser diferentes. Y tú y yo como cristianos necesitamos ser un pueblo diferente al que hoy somos. Aunque tú y yo estemos al nivel más alto que tú y yo pudiéramos nombrarnos. Porque Dios se va a encargar de perfeccionar la obra perfecta que Él comenzó. O esa buena obra que comenzó en ti y en mí. Y es importante que tú y yo estemos dentro de ese crecimiento. Esta comprensión de la fidelidad de Dios aumentará nuestra confianza en Dios. Esta comprensión de lo que es la fidelidad de Dios devolverá para muchos el gozo de la salvación. Porque Dios es fiel. ¿Sabes? Porque Dios es fiel, David pudo orar a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Y porque Dios es fiel, lo devolvió cuando se arrepintió. Porque Dios es fiel, cambia todo cuando entendemos que Dios es fiel. Decía alguien, Tozer en este caso, sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza a la vida futura. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y para acabar, a modo aplicativo, quiero solamente citar 2 textos. Hemos dicho, porque Dios es fiel, esto es consolador. Porque Dios es fiel, esto también puede ser, ¿qué? Aterrador. Porque Dios es fiel para quienes somos su pueblo, su iglesia. Tengamos esto presente, 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden, para con vosotros, no queriendo, entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Mira, ¿qué clase de personas, aquí hablando a quienes somos cristianos, no debéis ser vosotros en santa conducta y en qué? Y en piedad. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros, su iglesia, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Si esta es una gran verdad que va a acontecer, aquí hay un deber para nosotros. ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en qué? Y en piedad. Pero la fidelidad de Dios también es aterradora. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no obra la vida, sino que la ira de Dios permanece ¿sobre quién? Sobre él. Así que la fidelidad de Dios es algo que nos debe de despertar. No solamente a modo consolador, que lo es para los cristianos, sino también a modo aterrador.
para los no cristianos o rehúsan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero recuerda algo muy, muy, muy importante. Dios va a cumplir tanto las promesas que ha dado a su pueblo, que son bendiciones, si esperamos, todo lo que nos ha enseñado el apóstol Pedro, como que también se cumplirá lo que Jesús advierte en Juan 3:36. La condenación de la ira de Dios por toda una eternidad si no recibe a Cristo. Y sabes, Dios es fiel tanto en 2 de Pedro como en Juan 3:36. Que Dios nos ayude a apreciar esta gracia, esta verdad del carácter de Dios. Porque Dios es fiel, tú puedes acudir hoy a Cristo. Él no puede negarse a sí mismo. Acude a Cristo y Él es el único quien puede salvarte. Arrepiéntete de tus pecados, como dice Hechos capítulo 3, versículo número 19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y así podrás salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que esta sea una verdad hoy en tu vida, que tú no solamente sepas o conozcas acerca de la fidelidad de Dios, sino que tú puedas tener comunión con su Hijo Jesucristo, porque Dios es fiel y Él te llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Señor, te damos gracias, Padre. Oh Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por ser tan bueno. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda traer esta convicción a los corazones. Este entender de la condición como cada quien de nosotros estamos en este momento delante de ti, Dios. Que podamos afrontar la verdad de lo que estamos viviendo con la esperanza y la credibilidad de que tú eres un Dios fiel. Si algo hay en nosotros que no está de manera correcta, Señor, tú eres fiel para restaurarnos. Qué bueno que tú sigues siendo fiel para perdonarnos, fiel para levantarnos. Oh Dios, tú sigues siendo fiel para salvar al más vil pecador que reconozca su miseria frente a un Dios infinitamente santo. Señor, gracias que es por Cristo que podemos ser salvos. Oh Dios, ten tu misericordia, Dios. Ten tu misericordia de cada quien de nosotros que estamos aquí en esta mañana, Dios. Que tu gracia pueda obrar de manera poderosa. No es una casualidad que nosotros hayamos escuchado una vez más hoy el mensaje que tú tienes para nosotros. Tu palabra, las Escrituras, el Evangelio. Una vez más tú has tenido misericordia, nos has presentado el Evangelio. Una vez más tú nos has mostrado paciencia para acudir a ti, Cristo. Pero Señor, tú no vas a violar la responsabilidad de nadie. Tú eres un Dios grande, fiel, soberano. Nosotros somos responsables de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y acudir a ti, Padre, en la persona de Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe. Abre tú los ojos espirituales, Dios. Abre tú los corazones y el entendimiento para apreciar este tiempo de gracia que tú estás brindando a toda la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.